¿Por qué están haciendo lo que les dije que no hicieran? ¿Por qué? Para mí es más que un privilegio hablar de la palabra del Señor con ustedes. ¿Por qué? Porque cuando estaba preparando este mensaje, vino a mí un pensamiento, un recuerdo de que cuando hablaba con el pastor, una vez tenía una conversación con el pastor, y en medio de esa conversación yo le pregunto, principiante al fin, le digo: pastor, si usted es nuestro pastor y nosotros nos congregamos con usted, ¿con quién se congrega usted? Él solamente sonrió y no me dijo nada. Pero mientras preparaba el mensaje, me di cuenta de que el mensaje, antes de llegar a ustedes, primeramente Dios trata con nosotros a través del mensaje. Eso quiere decir que nosotros nos congregamos con el mismo Dios, escuchando el mensaje de su propia boca a través de su palabra, que es la Biblia. Amén. Aleluya. Hoy traigo un tema que será llamado: ¿quiénes son los que verán el reino de Dios? ¿Quiénes son los herederos del reino de Dios? Amén. Para abundar en el tema, voy a leer lo que es este versículo que le comenté al principio. ¿Lo tienen todos? Aleluya. Por ser la palabra de Dios, la leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos de nuevo. Bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Santo es el que vive. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Leemos para la honra y gloria del Padre y edificación de su iglesia. Amén. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, pónganse cómodos. Le pido que me pongan la más atención posible, y si alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, haceme el favor de apuntarlo por ahí y preguntármelo al final. Amén. Aleluya. Mientras leía este pasaje de la Biblia, estuve pensando en varias cosas, y la primera es que hay veces que nosotros vemos personas que, entre comillas, dicen que siguen a Dios, que creen en Dios, mas sus acciones están muy lejos de ella. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a esa persona, nosotros nos le acercamos y le predicamos de la palabra de Dios, y le queremos decir: mira, lo que estás haciendo no está bajo la voluntad del Padre. Lo que estás haciendo no está bajo el agrado del Señor. Y si estás caminando como estás caminando, quiere decir que no estás caminando con Dios. Nosotros le decimos esto porque el Padre, Él nos dejó un mapa, y ese mapa nos guía a la salvación, nos guía a los cielos, a heredar y entrar a ese reino eterno que nos menciona la palabra del Señor. Entonces, mientras leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta cuál es el camino que nosotros debemos caminar. Amén. Entonces, mientras vamos caminando leyendo la palabra del Señor, nos damos cuenta cuáles son las cosas que están mal. Y cuando vemos una persona que dice que cree en Dios, pero está caminando muy lejos y fuera del mapa de Dios, nosotros nos le acercamos y le decimos: mira, tal cosa está mal. Esa persona entonces empieza a decir: por eso es que yo no me convierto a cristiano, porque lo que se convierten es para llevar mi vida, para estar llevando mi vida y diciéndome las cosas que tengo que hacer. Tú no eres Dios para juzgarme, ni Dios me juzga. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender dos cosas: que nosotros no juzgamos, porque juzgar es condenar,
Y nosotros no condenamos a nadie, simplemente le advertimos de que si sigue caminando de la forma en que está caminando, lamentablemente tendrá un final no muy feliz, porque está caminando fuera del mapa de Dios, que es la palabra del Señor. En otras palabras, está caminando sin Dios. Amén. ¿Y qué nos dice Lucas capítulo 11 versículo 23? Dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, desparrama. Esta palabra desparrama significa desperdiciar. En otras palabras, lo que quiere decir que el que no está caminando con Dios está desperdiciando su vida. Lamentablemente no tendrá un buen feliz, porque es que si se van en contra de Dios, Dios no le va a dar el reino eterno, porque se ha ido en contra de Dios. Entonces nosotros no le acercamos y le decimos: mira, estás mal. La palabra de Dios me dice que lo que estás haciendo es un desperdicio total. Estás desperdiciando tu vida. Dios te está llamando. Empieza a leer la palabra de Dios para que puedas entender por dónde estás caminando, para que puedas ver si estás seguro, sí o no, si seguir caminando por donde vas. Antes de entrar en profundidad sobre esta carta, me gustaría que ustedes sepan varias cosas. Como por ejemplo, ¿quién escribió esta carta primera de Corintios? Si nos vamos al capítulo 1 de esta misma carta, en el versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él nos está diciendo que Pablo, él mismo escribió esta carta, llamado a ser apóstol. Cuando él dice apóstol, él no está diciendo que él está por encima de todas las otras personas, sino que él tiene la autoridad de parte de Dios para escribir esta carta, hacer lo que está haciendo, para exhortar a las personas a través de esta carta. Y no por voluntad propia, no fue porque él se autonombró apóstol, sino porque fue la voluntad del Padre de que él fuera apóstol de Jesucristo. Si leemos en el capítulo 16, versículo 21, dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, aquí entendemos claramente de que fue él mismo que escribió esta carta. Aquí no nos cabe más duda. Pero para que no se quede otra duda en su cabeza, si la palabra de Dios fue escrita por parte de Dios, porque aquí dice escrita por mi propia mano. Aquí dice escrita por mi propia mano, pero la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es inspirada por el Espíritu de Dios. Esto no debemos dudarlo en ningún momento, ni debemos dudar de que la palabra se contradice. No, la palabra, aleluya, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro lo que dice, no se contradice. Amén. Sabiendo esto, ¿quién fue que escribió esta carta? Muchos estarán preguntando: ¿pero quién es el apóstol Pablo? Muchos quizá ya saben quién es el apóstol Pablo, pero quizá muchos están iniciando en el evangelio y todavía no saben quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor de aquellos que predicaban la palabra de Dios. Era un perseguidor de aquellos que decían que Cristo era el Hijo de Dios. Dice la palabra que él entraba casa por casa y arrastraba a todo aquel que, aleluya, que predicaba la palabra de Dios. Lo apedreaba, los mataba, los perseguía. Si leemos en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que cuando él estaba persiguiendo a estas personas que predicaban la palabra de Dios, había algo que lo motivaba y él no tenía que ver si era mujer o si era hombre. Él simplemente hacía lo que tenía que hacer, que era perseguirlo, hacerle la vida un calvario.
Si leemos en el capítulo 26 del libro de Hechos, versículos 10 y 11, dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, estuve de acuerdo de que hicieran lo que tenían que hacer. Yo no me opuse a tal cosa. Y sigue diciendo: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ya usted se puede imaginar el grado que tenía Pablo contra estas personas, porque había algo que lo motivaba, y lo dice en el versículo 11: y enfurecido sobremanera contra ellos. Esto lo motivaba no solamente a perseguir las personas que estaban alrededor de él predicando la palabra de Dios, sino que lo llevó a perseguirlos en ciudades extranjeras donde él no conocía. Él le hacía la vida imposible, la vida un calvario. Salía a ciudades donde él no conocía. Eso es increíble. Pero ¿sabe algo, mi amado hermano? Que todos tenemos un llamado. Resulta que en esa persecución que Pablo tenía contra estos cristianos, contra estos que predicaban la palabra del Señor, que predicaban que Jesús era el Cristo, nos cuenta la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1 al 19. Dice que él iba camino a Damasco, y camino a Damasco dice que descendió un resplandor de luz, donde los que andaban con él se asustaron. Dice que Pablo se cayó hasta del caballo. Y Pablo asustado, yo me imagino, porque no estaba acostumbrado a ver cosas similares. Dice la palabra de Dios que detrás de esa luz salía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él asustado, yo me imagino que hasta los pies le temblaban. Y dice él: ¿quién eres? Y dice la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero lo más impactante no es esto. Dice la palabra del Señor que mientras esta voz le hablaba a Saulo, a Pablo, los que estaban alrededor de él no entendían lo que esa voz decía. Esto nos deja dicho, mis amados hermanos, que hubieron muchas personas que estuvieron en el lugar donde nosotros estábamos cuando nos tuvimos en el encuentro con el Padre, pero no entendieron lo que el Espíritu de Dios trabajó contigo. No entendieron lo que el Espíritu Santo te hablaban. Por eso no entendieron el cambio que hubo radical en tu vida. Porque es que esto es para gentes espirituales que entiendan cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que después de esto Pablo perdió la vista, quedó ciego, y todos los que estaban alrededor de Pablo lo ayudaron a llegar a la ciudad para donde él se perseguía, que era Damasco. Perdón, que me olvidó. Estando allí, el Señor mismo le devolvió la vista a Pablo a través de un hombre llamado Ananías. Y nos cuenta la palabra de Dios que al instante él empezó a predicar que Cristo era el Hijo de Dios. Y las personas decían en el capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 20, dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ellos eran en el aire, pero ¿cómo? Yo lo había visto un par de días atrás persiguiendo a esta gente. ¿Y cómo es que ahora di que está predicando lo que él estaba persiguiendo? Porque ese encuentro que él tuvo con Dios
lo convirtió de un perseguidor a un seguidor. Amén. Aleluya. Déselo más fuerte si es para el Señor. Aleluya. Y yo me preguntaba algo mientras yo estudiaba esto. ¿Usted cree que por la mente del apóstol Pablo no pasó en algún momento? Si yo me convierto, lo que yo le hacía a esta persona que yo lo perseguía, me lo van a hacer a mí. Todo lo que yo le hacía a ellos, a mí me va a pasar, me van a perseguir, me van a apedrear, me van a torturar, me van a hacer de todo. Pero lo que él experimentó en el camino a Damasco fue más grande que tal miedo. Amén. La convicción de Pablo fue tan grande, la transformación de Pablo fue tan grande, que de 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, Pablo escribió 14. ¿Se da cuenta la transformación que Dios hace en una persona? Porque es que cuando nos encontramos con Dios de frente, es que hasta nuestra manera de caminar tiene que cambiar. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de compartir con las otras personas. Muchas personas se preguntan, pero ven acá, yo vi a fulano que se convirtió, a fulana que se convirtió los otros días, pero míralo aquí. Lo que pasa es que esas personas tuvieron una emoción, no tuvieron un real encuentro con el Padre. Porque el que se encuentra con Dios realmente cambia. Todo cambia. Aleluya. Esta carta, Primera de Corintios, fue escrita a la iglesia de Corinto. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo llegó Pablo a Corinto? ¿Cómo se formó esa iglesia? Es muy interesante saberlo. Si leemos la palabra desde el libro de Hechos, capítulo 16 hasta el capítulo 18, nos damos cuenta de todo lo que surgió detrás de esa iglesia. Dice la palabra de Dios que Pablo se encontraba en la ciudad de Troa, donde recibe una visión. Y en tal visión dice la palabra que se le aparece un hombre donde le dice, rogándole a Pablo: Pablo, por favor pasa a Macedonia, que necesitamos tu ayuda. Desde que Pablo recibe esta visión, Pablo discierne en el espíritu que esta visión venía de parte de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Porque días antes Pablo quería ir a otras ciudades, mas el Espíritu de Dios no se lo permitió. Y esto es algo muy interesante, mis amados hermanos, que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que aprender. Que nosotros tenemos que aprender a caminar guiados por el Espíritu de Dios. Porque hay veces que nosotros estamos caminando según nuestros deseos de la carne y pensamos que estamos caminando según lo que Dios quiere, mas Dios está muy lejos de ello. Tenemos que aprender a escuchar esa voz que nos dirige a todo lugar para siempre caminar bajo la voluntad del Padre. Dice la palabra que desde que Pablo recibió esta visión, Pablo se empacó y de una vez salió y empezó su viaje. De la ciudad de Troa, Pablo pasó a Filipos, donde le pasaron varias cosas. Y una de ellas, dice la palabra, que él pasaba por una calle, él y los que andaban con él, y había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y cada vez que Pablo y los que andaban con él pasaban por ahí, esta muchacha decía: ahí por ahí van aleluya, los hijos de Dios, el Altísimo. Y cada vez que pasaba Pablo, siempre lo mismo. Hasta que esto incomodó a Pablo. Porque es que a veces vienen espíritus inmundos a nosotros para hacer que nosotros nos sentamos enaltecidos, para abrir puertas para que las otras cosas puedan entrar en nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser discernidores del espíritu para saber cuándo viene de Dios y cuándo no. Dice la palabra que desde que un día Pablo iba caminando y de tantas veces repetirse lo mismo, la misma situación, un Pablo se enojó y se volteó y le dijo: te mando espíritu en el nombre de Jesús que salgas de la muchacha.
Y dice la palabra que en ese mismo instante la muchacha fue libre. ¿Y qué nos ha dicho eso, mis amados hermanos? Que antes de nosotros reprender todo espíritu, tenemos que tener en mente varias cosas. Lo primero es santidad. Porque hay veces que nosotros estamos reprendiendo cualquier ser el espíritu, y el diablo riéndose de una esquina, miren a este, de que reprendiéndome, cuando él sabe que él no tiene autoridad sobre mí. Porque su vida no es un ejemplo. Aunque quiera aparentar ante de las otras personas, él sabe dentro de sí mismo que no es así. Antes de nosotros reprender cualquier espíritu, cualquier demonio, revisémonos a nosotros mismos y vamos a ver si estamos en santidad. ¿Por qué sabemos que Pablo tenía una vida en santidad? Por la vida que él llevaba predicando la palabra, orando. Las ultrajaciones que él sufrió. Todo aquel que vive una vida en santidad, no todo el mundo le gloria. No todo el mundo le alaba, mas sin embargo lo apartan de él. Amén. Lo segundo es que hay que tener fe para que lo que estamos declarando sea así, sin duda alguna. Y lo tercero y lo más importante, que en el nombre de Jesús todo tiene que salir. Si decimos en esta hora, en el nombre de Jesús, espíritu de aleluya, de dominio propio, aleluya, todo espíritu de doble ánimo los reprendemos en el nombre de Jesús, tiene que salir. Si decimos todo espíritu de opresión en esta hora tiene que salir, es que tiene que salir en el nombre de Jesús. Todo lo que me está haciendo la guerra lo reprendemos en el nombre de Jesús, es que tiene que acontecer. Porque es que el nombre de Jesús es la llave que abre esa puerta para que todo lo que está dentro del templo de Dios, que es nuestro cuerpo, salga. Dice la palabra que después que Pablo hizo esto, que liberó a esta muchacha, los amos de esta muchacha le empezaron a perseguir. Y después la ciudad, y empezaron a apedrearlos, empezaron a darle golpe. Y luego de ahí lo encarcelaron. Dice la palabra que le ataron de pies y manos, pero cometieron un error, que le dejaron la boca suelta. El alma más potente del cristiano es la boca. Y dice la palabra que estando allí en esta prisión, aleluya, Pablo y Silas empezaron a adorar, y a medianoche la tierra tembló y esa cárcel se movió y las puertas de esas cárceles fueron abiertas. Porque ellos adoraron sin importar la situación que estaban pasando. Porque cuando adoramos, aleluya, las puertas tienen que abrirse. Y no solamente que sus cárceles fueron abiertas, sino de los otros presos que estaban alrededor de ellos. También las cárceles de ellos fueron abiertas. ¿Y qué nos deja dicho esto? Que cuando nosotros adoramos, cuando alabamos al Señor, nuestros familiares, aquellos que están cerca de nosotros, también serán liberados en el nombre de Jesús. Las puertas se tendrán que abrir en el nombre de Jesús. Por eso yo te invito que cuando tú estés pasando por una situación donde tú no hayas salida, adora al Señor y Él te responderá. Él te sacará de cualquier situación en que estés metido. Dice la palabra que después de esto y muchas cosas más, ellos siguieron su camino, predicando la palabra, recibiendo vituperaciones, recibiendo apedradas, recibiendo persecuciones. De la ciudad de Filipos pasaron a Tesalónica, y de Tesalónica pasaron a Atenas, y después de Atenas llegaron a Corinto. Y todo esto predicando la palabra. En la ciudad de Corinto,
Pablo se quedó 18 meses, o sea, 1 año y medio, donde levantó un remanente y se formó una iglesia. Pero ¿qué estaba pasando en la ciudad de Corinto cuando llegó Pablo a esa ciudad? ¿Qué estaba pasando detrás? Cuando empecé a investigar qué pasaba en el tiempo de Pablo en la ciudad de Corinto, me doy cuenta de que Corinto era una de las ciudades más perversas de todo el imperio romano. Que cuando se iba a hacer algo muy bajo, algo muy perverso, se decía vamos a corintiar. Cuando se iba a hacer algo muy antisocialista, algo que iba en contra de la sociedad, vamos a corintiar. Se le podría llamar a esta ciudad la Corinto carnal. ¿Por qué? Porque en esta ciudad habían 3 puertos. Perdón. En esta ciudad habían 3 puertos, por lo cuales por 2 de ellos pasaban casi toda la mercancía de casi todo el mundo entero. Lo que hacía que esta ciudad fuera una ciudad muy turística. En el tiempo de Pablo, habían alrededor de 400,000 hombres en esta ciudad, las cuales la mayoría eran extranjeros. Y si eran extranjeros la mayoría, ya usted se puede imaginar que todos los vicios, todas las malas costumbres que venían de todos los otros lugares venían a parar aquí en esta ciudad. Lo que hacía que esta ciudad se pervirtiera cada día más y más y más y más y más. Era tan perversa esta ciudad, que hasta la misma religión era utilizada para perversidades. ¿Por qué? Porque en esta ciudad había un templo donde se le hacía culto a un dios pagano, a un dios llamado Venus, también conocido como Afrodita. En esta ciudad en este templo habían sacerdotisas, entre comillas, que no eran nada más y nada menos que prostitutas, donde se prostituían, y dicho templo lo que era realmente era un prostíbulo, donde los integrantes de la iglesia que Pablo levantó en esa ciudad se acostaban con dichas sacerdotisas. Hasta el mismo sexo era utilizado en esta ciudad como religión. Entonces, los integrantes de la iglesia que Pablo había formado en la ciudad de Corinto se habían pervertido. Por eso Pablo le escribe y dice en el capítulo 6, versículo 15, porque es que ellos estaban acostando con esas prostitutas. Por eso él le dice en el capítulo 6, versículo 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se acuesta con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los 2 serán una sola carne. En serio, me imagino yo a Pablo diciendo en este momento: en serio, después de yo tantas veces que se lo expliqué, ustedes están haciendo tales cosas. Después que le dije que no se juntaran con fornicarios, ustedes están haciendo lo mismo que le dije que no hicieran. Pablo escribió esta carta porque es que ellos se habían pervertido en gran manera. Por eso él les dice en el capítulo 5, versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicario. Parece que antes de esta carta ya Pablo le había escrito otra carta, y en esa carta le dijo: no se junten con fornicario, y ustedes están haciendo lo contrario de lo que le dije. ¿Por qué están haciendo lo que le dije que no hicieran? ¿Por qué? Él les dice en el capítulo 5, versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aleluya. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, en serio, de tantas cosas que ustedes están haciendo mal, en vez de estarse sintiendo mal, lo que se están es orgullosos de lo que están haciendo. Ustedes no se dan cuenta que ustedes están al frente de todo aquel que no cree en Dios. Ustedes son los representantes de Dios aquí en la tierra. Dios lo llamó a ustedes a ser sal. Y si la sal se desvaneciere, será echada afuera. En serio, y ustedes están envanecidos, le decía Pablo. ¿No deberías más bien haberos lamentado porque para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se habían pervertido en gran manera. Por eso es que él le dice en el capítulo 6, versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se engañen. Ustedes saben la verdad ya, y ustedes están haciendo lo que saben que está mal delante de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, empieza a decir. Y sigue diciendo, ni los idólatras. Si usted busca la palabra idólatra en el número Strong, verá que la palabra idólatra significa idololatres, que significa nada más y nada menos que siervo de una imagen. Y mientras yo estaba estudiando eso, yo me engranojé. Yo dije, pero ¿cómo es que lo de la iglesia primitiva, será que son o es que se hacen? Porque es que la palabra es clara desde Génesis hasta Apocalipsis. No te harás imagen ni de los cielos, ni de la tierra, ni de lo que está debajo de las aguas. Porque si se van en contra mía, los perseguiré en la tercera y cuarta generación. Y después que pasen esa cuarta generación, seguirá persiguiéndolo. Idólatra también significa una persona que se hace un ídolo, como el dinero, como un trabajo, como algún auto, como una persona también. Nosotros tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas, porque es que el primer mandamiento, eso es lo que nos manda, a poner a Dios sobre todas las cosas. También la palabra idólatra se dice eidolón, que se dice ídolo, imagen, dios pagano, entre muchas otras cosas. Pero sigue diciendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Cuáles son los adúlteros? Un adúltero no es nada más y nada menos que una persona que altera algo que ya está establecido. Una persona que mancha algo que está limpio. Por ejemplo, una persona que tenga su matrimonio, que tenga su mujer o su esposo, y se va a la calle a buscar a otra persona, está manchando su matrimonio que está limpio. Por eso es que la palabra dice en Santiago 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y por cuanto se constituyen enemigos de Dios, lamentablemente, es que no soy yo que lo digo, es la palabra. No serán herederos del reino eterno. Y sigue diciendo la palabra: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo
creo que ustedes saben más que yo de ese tema. Yo no voy a alargar mucho el tema, pero sí voy a leer 2 versículos, que es Levítico capítulo 18, versículo 22. Dice: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿A quién? A Jehová. Y por cuanto es abominación a Jehová, te has ido en contra de Dios y no heredarás el reino de Dios. Y hay veces que yo me pregunto, ha surgido una persona en Santo Domingo que hasta ha abierto su propia iglesia. Malo no es él, malo es el que lo sigue. Porque es que la palabra es clara desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sigue diciendo en el capítulo 20 de Levítico, versículo 13, dice: si alguno se ayuntare, o sea, se echa, tiene coito con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es que Dios no perdonará tales cosas porque Él es claro en su palabra. Por eso fue que Él destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque es que la ciudad se había pervertido, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y sigue diciendo la palabra del Señor: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un estafador, aleluya, un ladrón y un avaro son lo mismo. Lo único que el avaro codicia lo tuyo, mas el ladrón lo codicia y da el paso siguiente y te lo quita. Y sigue diciendo: ni los borrachos. Si una persona borracha me pregunta a mí: ¿tú crees que yo soy salvo? Yo claramente le digo que no. ¿Por qué que no soy yo que lo digo? Es que la palabra es clara. Y yo no puedo montarle a la persona mundo de colores cuando Dios es claro. Dios no tiene, vamos a decir, tabús con nosotros. Lo que leemos la palabra Él no lo dice claro. Nosotros tampoco tenemos que tener tabú con las otras personas y decirle las cosas como son. Y si le decimos: si estás haciendo tal cosa, lamentablemente no soy yo que lo digo, es Dios mismo a través de su palabra. Te friquitaki. Aleluya. Y sigue diciendo: ni los maldicientes. ¿Cuáles son los maldicientes? Los que desde que se dan un trompezón, los que desde que tienen un problema con otra persona, lo primero que sale de su boca no es un aleluya, es una maldición. Algo que Dios aleluya. Y si nos creemos ser hijos de Dios, si creemos que somos salvados a través del sacrificio que Dios hizo por nosotros, nosotros tenemos que ver hasta nuestra manera de hablar. Porque es que cuando nosotros hablamos, los que están en el mundo están atentos a lo que nosotros decimos para utilizar como un pretexto de no venir a la iglesia. Y sigue diciendo: ni los estafadores. ¿Cuáles son los estafadores? Los que se aprovechan de algo que estará pasando para ellos salir beneficiados. Si saben que una persona está en problema y está vendiendo su casa rápido porque necesita, se aprovechan de la situación y le dicen: no, yo te doy tanto, y de ahí no suben. Están estafando, aunque sea limpiamente, aunque se vea bien delante de las otras personas. Porque es que si Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos. Nosotros tenemos que ser seguidores y copiar todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Nosotros tenemos que estudiar la vida de Jesús para nosotros aplicarlos en nuestras vidas. Para que todo el que nos vea desde afuera diga: realmente este se encontró con el que se encontró Pablo camino a Damasco.
Pero me encanta algo lo que dice el versículo 11, ya casi para terminar. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Nota que lo dice como en verbo pasado, erais. ¿Por qué? Algo que me encanta. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Hubo alguien que se entregó por ti, por mí, por aquel, por fulano, por sutaneja. Se entregó sin recibir nada a cambio para que nosotros podamos llamarnos en el día de hoy hijos de Dios. Pero es que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Las cosas nada más no se quedan ahí. Se entregó Jesús por nosotros. Ok, ya nosotros somos justificados, lavados, santificados mediante nosotros vamos creciendo. Pero también tenemos que irnos apartando del mundo, apartándonos del pecado. Y como somos hijos de Dios, tenemos que aborrecer cada día más el pecado. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Estás aborreciendo el pecado en el día de hoy? ¿Te estás alejando cada día más del mundo? ¿Te estás santificando cada día más para Dios? Porque si es así, mi amado hermano, nos veremos usted, aquel y yo allá en el reino eterno. Y no porque usted se lo merece ni yo me lo merezco, sino porque mediante Jesucristo estamos comiendo del pastel gratuitamente. Amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor, aleluya, por su misericordia. Padre, gracias. Aleluya. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Padre amado, te doy la gracia, la honra y toda la gloria, Señor, porque tú me permitiste, Señor, dar este mensaje, Padre amado. Gracias, oh Santo Rey, aleluya, Creador del cielo y de la tierra, Dios, porque hiciste, Señor, que de mi boca sean fluidas tus palabras, aleluya. Gracias, oh Santo Rey del universo, Santo Padre. Gracias por utilizar, Señor, este simple siervo, Padre, para ser portavoz de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo creo, Padre amado, de que esta palabra será sembrada, Señor, en los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Para que cada día, Señor, aleluya, nos acerquemos más a ti y nos escaneemos mediante tu palabra, Señor, y apartemos de nosotros todo lo que no te agrada, Padre amado. Oh Santo Padre, tú eres bueno, Señor. Exaltamos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias, mi Señor, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias porque permitiste, Señor, que estuviéramos aquí en el día de hoy recibiendo tu palabra, Señor. Porque pusiste el sentir en nosotros, Señor, de venir a tu casa, Padre, y escuchar tu palabra, Señor. Porque quizás hubiese podido estar en otros lugares haciendo quién sabe qué cosa, pero tú me pusiste en el corazón de que viniera a tu casa, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Permite, Padre, que esta palabra sea guardada en lo más profundo de los corazones, aleluya, de nosotros, tus hijos, aleluya. Y no solamente que sea guardada, sino que la pongamos por obra para poder ver los frutos, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Padre, gracias.